Casa bioclimática en Iquitos. Para llegar a plantear una vivienda en cualquier lugar del mundo, es importante conocer el entorno al que se enfrentará dicho hogar para lograr proponer las soluciones más acordes, y así afrontar las condiciones climáticas que el sitio nos imponga. Es así que en la ciudad en la que se trabajó, Iquitos, se debía conocer primordialmente a qué zona climática pertenecía, siendo esta la selva tropical baja, que comprende la parte baja de la selva amazónica coincidiendo con la región natural Omagua. Como datos preliminares se tomaron los elementos del clima, tales como las precipitaciones, siendo estas de 316.6 milímetros cúbicos, la presión de 1014 hectopascales, su temperatura media de 26.7, su humedad media de 84%, así como sus direcciones de vientos y sus factores como la latitud, longitud, altitud, continentalidad o radiación. Como siguiente paso y para tener una idea muy aterrizada de cómo empezar a afrontar el proyecto, se estudia los conocimientos adquiridos durante el tiempo por los habitantes nativos del lugar. Es así que conocer su arquitectura vernacular será una pilar importante para la futura propuesta. La arquitectura en Iquitos enfrentan una abundante vegetación bañada en ríos que discurren el suelo, apareciendo así tres tipos principales de viviendas. Los palafitos que se elevan en postes de madera empotrados en el suelo, el tipo flotante cuya estructura no se encuentra fijada al suelo, pues solo se encuentra fijada por un anclaje para evitar ser arrastrado por la corriente, y la asentada en el suelo que se encuentran más en el núcleo de la ciudad dando forma a calles y plazas. Como principal ejemplo de los tipos ya mencionados, se tomó el palafito. Dicha vivienda permite una ventilación perimetral, por lo cual es constante, así como un fluido drenaje de las lluvias gracias a sus techos de doble agua, y también una estructura elevada que ayuda a captar mejor los vientos y protegerse de las constantes inundaciones. Está estructurada por columnas de sungo, las cuales son resistentes y duraderas, con un empotramiento de 1 metro de profundidad, la cubierta con viguetas de llanavara, reforzadas con riostres de 1 metro a más, amarradas entre sí con tanchi e impermeabilizadas con un entresado de palmas superpuestas entre sí. Cabe recalcar que el mantenimiento de estas cubiernas son de cada 2 años. Como parte del estudio, tenemos el reconocimiento del entorno. Iquitos es el hogar de miles de especies de flora y fauna, teniendo 288 especies de plantas con 165 géneros y 63 familias. Se realizó una selección de árboles, arbustos, palmeras, plantas ornamentales, medicinales, frutales, etc. Después de conocer sus características se escoge especies potenciales de plantas a usar dentro de la composición. El árbol guamansamana, prosperan en climas húmedos, se conforman con suelos pobres. Posee un tronco recto y cilíndrico que puede crecer entre los 6 y 12 metros. Se puede aplicar como madera de muebles ligeros, carpintería interior y construcciones ligeras. Además regala flores violetas de 5 centímetros de longitud en manojos de 50 centímetros de longitud. Otra etapa del estudio previo a proponer un diseño, son las recomendaciones que hacen eficientes una construcción en un lugar en específico. Anteriormente se determinó que la zona climática a la que pertenecía Iquitos es la selva tropical baja. Este dato es fundamental para conocer cuáles son las condiciones generales que debe de tener una vivienda que afrontara dicho clima. Según el libro, Cuadernos 14, nos plantea que es peligroso que la construcción tenga captación solar, por lo que se tendrá que evitar el uso de materiales translúcidos, ayudándonos de la presencia cercana de vegetación y árboles, además cuidando las caras este y oeste. También menciona que es peligroso mantener las ganancias internas, por lo que es importante mantener volúmenes interiores de grandes dimensiones, jugando con grandes alturas logrando una mayor ventilación y renovación del aire. Otra estrategia que es peligroso considerar, es la protección de vientos. En este caso lo mejor es orientar la mayor cantidad de vanos hacia los vientos principales, teniendo una amplitud de vanos, y suspendiendo el edificio para conseguir una mejor captación. Es peligroso también tener inercia térmica, por lo cual no se deberá usar muros anchos ni pesados, así se evitará la cercanía de masas de agua en interior o exteriores de la vivienda. Una estrategia que se debe garantizar su empleo es la ventilación diurna, aprovechando el viento exterior para que fluya en el interior, reemplazando el aire caliente por uno fresco, garantizar la ventilación cruzada y evitar también que los muebles corten el flujo normal del recorrido del aire. Recomendable también es la ventilación nocturna,
proponiendo ventanas altas que permitan el flujo sin incidir directamente en el usuario. Otra estrategia que se debe garantizar su empleo es el control de radiación, aplicando elementos de control solar de protección de vanos, generar espacios de sombras, aplicación de doble pieles, y considerar el uso de vegetación. Como última estrategia, la cual es peligroso considerar, es la refrigeración evaporativa, evitando superficies húmedas de grandes extensiones y no tener sistemas de aspersores artificiales cercanos. Con el fin de profundizar en el estudio, se graficaron los datos de precipitaciones, vientos, humedad relativa y temperatura dados durante todo el año, con el fin de entender mejor cuáles son los meses más críticos a los que se podría enfrentar la futura vivienda. Evidenciando así que en julio y septiembre se tienen la menor y mayor temperatura correspondientemente, acompañado con una disminución de la humedad y de la velocidad de los vientos. Con las fechas anteriores y los datos recolectados, se podrá usar el ábaco psicométrico. Dicha herramienta permitirá conocer otros valores adicionales del entorno, asimismo nos ubicará en un punto del gráfico. Será importante conocer a qué zona pertenecemos según el ábaco psicométrico de Giboni, pues nos expresará una recomendación general para alcanzar la zona de confort. En el mes de septiembre nos recomienda alcanzar una ventilación natural, o en un caso extremo, una ventilación artificial. Asimismo, el movimiento que debe realizar el punto nos indica que debemos enfriar y a su vez deshumidificar la vivienda. Con los datos del mes de julio, también se encontró valores adicionales, y con ellos la zona a la que pertenece, siendo esta la zona de protección solar y según el movimiento del punto para alcanzar la zona de confort térmico, debemos calentar y deshumidificar la vivienda. A continuación se ubicará la vivienda en un espacio real, geográficamente se ubicó en Guayaga Iquitos 16.000, en las siguientes coordenadas, ocupando un área de 200 metros cuadrados aproximadamente. A orillas del río Italia, rodeado de una zona boscosa y de la arquitectura tradicional. Como problemáticas del lugar, se identificó las inundaciones, la contaminación y el clima extremo. A partir de este momento, y con toda la información recaudada, se podrá iniciar el proyecto con una amplia visión y gama de soluciones y alternativas a usar, realizando los primeros bocetos de lo que será la futura vivienda. Planteando vistas generales e internas a mano alzada. Existen herramientas virtuales gráficas que ayudan a una mejor comprensión de la dirección de los vientos y del recorrido solar. Dichas herramientas son la rosa de los vientos y las cartas solares. Así es que una vez establecida la ubicación, se podrán obtener dichos gráficos de manera precisa. Se puede observar la rosa de vientos, y a simple vista las mayores incidencias que recorren por el lugar, teniendo así mayores vientos en zonas entre sur y este, recordando que entre las principales recomendaciones es el aprovechamiento máximo de los vientos. Se deberá orientar las principales caras de la casa hacia estas zonas. Luego de la rosa de vientos, es indispensable el estudio de las cartas solares, elaborados para cada día escogido anteriormente en específico. Considerando como datos principales la temperatura, elevación y azimut dados en cada hora del día. Con estos datos, se elaboran las proyecciones de sombras, observando cómo se comporta nuestra vivienda en distintas horas del día escogido. Así también como parte de la propuesta, es elaborar la incidencia solar. Verificando la funcionalidad de los sistemas empleados en la casa. Poco a poco se va aterrizando el proyecto a todos los conocimientos adquiridos, para llegar a obtener la casa bioclimática en Iquitos. Del mismo modo se realiza el estudio de la carta solar del día restante, 15 de septiembre, encontrándose en este día una temperatura de 22.5 grados centígrados, y registrando los datos de elevación y azimut de las diferentes horas. Luego la proyección de sombras nuevamente, evidenciando que en los distintos días, estos gráficos varían. Y por último la incidencia solar en las 3 horas del día escogidas. Para esta etapa ya es factible empezar con el diseño concreto del proyecto, plantas, cortes y elevaciones, siempre teniendo a consideración las estrategias y conocimientos adquiridos. El presente proyecto propone el primer nivel de cochera, siendo este el único ambiente desarrollado en dicho nivel, pues la vivienda es propensa a inundaciones y la vivienda se tiene que elevar. Luego en la segunda planta se propone una gran terraza abierta al exterior, una sala a doble altura, que se conecta a la sala mediante un pasillo el cual se puede extender con la amplitud total de las mamparas laterales.
y comparte el mismo espacio de la cocina, evitando el uso de muros que evitarían el enfriamiento eficaz de la vivienda. Además, se propone la zona de servicios centrada para una fácil distribución y circulación. La tercera planta está destinada a una zona de recreación y usos múltiples, contando con un gimnasio, que en otros casos podría ser adaptable a una habitación. Posee una zona de biblioteca y oficina con vista al bosque y a la doble altura de la sala, con el baño propio para el piso. Luego el cuarto nivel es una zona netamente privada, con una visual directa a varios frentes, principalmente al río como hacia el bosque, proponiendo una terraza-jardín en cada habitación. Las elevaciones muestran el trabajo realizado a nivel bioclimático sin dejar de lado lo estético y el mimetismo con su entorno, proponiendo zonas de vegetación, techos inclinados. También se debe ir proponiendo los materiales a usar para los acabados finales. Un modelo 3D ayuda a entender con exactitud las dimensiones, características, volumetría y estética de la vivienda, pero también a tener un control exacto de las estrategias empleadas. Como recomendaciones se tenían las siguientes: tener presencia cercana de árboles, evitar materiales translúcidos, proponer amplitud de vanos, colocar elementos de control solar, implementar volúmenes interiores altos, presentar muros ligeros o delgados, suspender el edificio sobre el nivel del suelo, procurar la ventilación cruzada y buscar la perpendicularidad de los vientos dominantes. Es así que el proyecto aplica las recomendaciones en estrategias como la vegetación, colocando el árbol estudiado anteriormente, el árbol Wamansamana, proponiendo techos a doble agua con tejidos de palma, faldones, persianas corredizas horizontales, fachadas salientes, juego de celosías, aleros, elevación de la vivienda y la orientación estratégica que ayuda a protegerse del sol y captar mejor los vientos principales. Como propuestas adicionales a las soluciones planteadas, para garantizar un mejor confort térmico se proponen las fachadas ventiladas o doble pieles, y así aislar mejor las temperaturas exteriores del interior. Se colocará una fachada doble en toda la superficie inclinada, pues tiene una incidencia directa y se encuentra a lo largo de los distintos pisos. Adicional a ello, se tendrá un piso doble que permitirá un ingreso del viento desde el suelo que se filtrará por las ranuras de las tablas colocadas en el piso. Con el proyecto completo solo resta proponer qué plantas colocar en lugar de la casa. Recordar que estas deben de ser de fácil adaptación al ambiente y durabilidad. Se colocarán plantas de raíces poco profundas en el jardín y terrazas verdes de la casa. Se realizará un trabajo con plantas más duraderas en el recorrido hacia la casa, con árboles, palmas y helechos, además de una enredadera que trepará en una de sus fachadas. Para terminar por especificar cada detalle que se necesita, se escogen los sistemas que mejor se adaptan a la vivienda. Para las terrazas se usará el sistema de bandejas, por su facilidad en mantenimiento e instalación. Y para las enredaderas, se tendrá un sistema de cables por ser uno de los sistemas más livianos y de fácil instalación. Los pasos explicados son la guía para alcanzar una eficaz propuesta de soluciones que satisfagan las condiciones de confort en un hogar. Dichos pasos pueden ser aplicados a cualquier entorno, pero considerando las características únicas del lugar. Así es como se consigue un hogar atractivo, que responde a un bienestar ambiental y a un acondicionamiento climático, garantizando el bienestar del usuario.